Dentro de esta serie hemos venido hablando del discernimiento espiritual y hablamos hace 8 días de probar los espíritus. Y una de las frases que dijimos hace 8 días es que el Hijo de Dios necesita ser consciente que está en medio de una batalla espiritual agresiva que se libra, una batalla entre el espíritu de Satanás y Jesucristo, entre el espíritu de Dios y el espíritu del error. Veíamos hace 8 días. Por eso les decía que tenían que escucharse la predicación para que hoy tuviéramos mayor comprensión de este tema. Hay una guerra agresiva, es una guerra fuerte que se libra en el mundo espiritual. El apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero que podamos entender desde una perspectiva bíblica el asunto de la guerra espiritual. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12, yo sé que se lo saben de memoria, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que hay una lucha agresiva que se vive en el mundo espiritual. Y un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, es consciente de esa lucha. No podemos ignorarla, necesitamos entenderla, necesitamos conocer que hay una batalla. Y digo que es una batalla agresiva, hermanos, porque es una batalla que Satanás libra para mantener a los hombres separados de Dios. El objetivo de Satanás, Jesús dijo, él vino a hurtar, matar y destruir. Y el objetivo del diablo, hermano, es batallar para que las almas sean cegadas y no les resplandezca la luz del evangelio, dice 2 de Corintios. Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no vea a Dios, no conozca a Dios, no llegue a Jesús, para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, si pudiéramos pensar en estos términos, Satanás está interesado en que nadie conozca a Cristo. Y su objetivo es estorbar y es impedir la predicación de la verdad y cegar el entendimiento con la mentira, para que la gente no pueda ver su estado de pecado, no pueda ver su condición de condenación y no pueda entonces venir a Cristo. Por eso hablamos que la salvación es una obra soberana del Espíritu de Dios. Pero hay una batalla que se libra y que yo quiero que la tracemos desde una perspectiva bíblica. Y es interesante porque Primera de Juan es un libro de guerra espiritual. ¿Cuántos sabían eso? Pastor, y hoy lo vamos a ver con la predicación. Hemos estado trabajando profundamente. Yo me he dedicado este tiempo a estudiar Primera de Juan, letra por letra prácticamente. Y una de las cosas que me ha impactado es que uno de los libros de la Biblia que más habla de guerra espiritual es Juan, es Primera de Juan, y que nos da una idea correcta y precisa de lo que es la guerra espiritual, y es lo que hoy vamos a trabajar. Mis hermanos, algo que a mí me preocupa mucho, y digo que tenemos que trazar el tema de la guerra espiritual desde una perspectiva bíblica, es que me preocupa mucho que cuando uno estudia material sobre guerra espiritual o ve videos o he estado leyendo libros, mucho de ese material no proviene de una interpretación bíblica clara. Mucho del material de guerra espiritual que vemos hoy en día procede de experiencias que a alguien le sucedieron, y de acuerdo a esa experiencia entonces se escribe un libro o se elabora toda una doctrina, pero no sale de la escritura, sino que sale de algo muy particular que le pasó a un individuo, y de eso escribió un libro. Y entonces a veces las iglesias beben todo ese material sin tener discernimiento y mirar si eso que él escribió es bíblico o no. En este tema muy delicado, siempre será delicado hacer doctrina de la experiencia. Eso es antibíblico, eso no nos es permitido. La doctrina sale de la escritura. Así que si vamos a hablar de guerra espiritual, tenemos que hablarlo no desde nuestra experiencia, sino desde la escritura. ¿Por qué? Porque los demonios son muy astutos, y porque los demonios pueden hacer que una experiencia se convierta en una falsa doctrina para la iglesia del Señor. Los demonios son muy astutos. Ellos son mentirosos y padre de mentira. Satanás, Jesús dijo que era mentiroso y padre de mentira. Y ellos pueden hacer que una experiencia sea creída como una doctrina teológica. Ellos pueden armar un show fácilmente. Por ejemplo, permítame ponerlo en estos términos. Estamos aquí orando y se alborota un demonio de alguien que llegó y que no es cristiano y está poseído. Y se alborotó, porque nos ha pasado que a veces estamos orando y se alborotó un demonio. Y entonces empezamos a orar y de pronto un hermano llega y dice: yo sé, el Espíritu de Dios me dice que le eche agua. Y va y saca una jarra de agua y se la vacía encima.
Y el demonio puede empezar a decir: no me eches eso, no me eches eso, no me eches eso, que me molesta. Y él se la sigue echando y el demonio dice: por esa agua me voy a ir. Y se va, y de ahí sale una doctrina. Entonces podemos escribir un libro, hermanos, pasos de liberación. Busque una jarra de agua, llénela de agua y échesela a un demonio. Resulta que cuando ese demonio sale de ese cuerpo, se encuentra con otro y dice: si ves cómo los engañé, y creó una doctrina. Ay, choque esas 5. Crearon una doctrina equivocada a través de la experiencia. Ellos son engañadores. No podemos creer la experiencia y tomarla como fuente de verdad, porque ellos son mentirosos. Y los que hemos tenido que lidiar con liberación y con todo este asunto, entendemos que son mentirosos y padres de mentiras. Es que en este asunto hay que ser bíblico y tener mucha claridad de esa doctrina, porque uno ve que hay mucha teología de la experiencia en el asunto de la guerra espiritual. Y hay cosas raras. Por ahí había una señora vendiendo unos cuadros de guerra espiritual, y ella decía: si usted compra este cuadro y lo pone en su casa, los demonios no van a pisar su casa, porque estos cuadros están ungidos con el poder de la guerra espiritual. Hay cosas desfasadas, hay cosas que no están ajustadas a la Biblia, sino de experiencias personales. Pero Juan nos da unos principios sobre la guerra espiritual. Y a mí, créame que yo veo que hay una teología muy mal elaborada con respecto a este asunto. Y me preocupa porque los ministerios de intercesión están tomando material que no proviene de la Escritura, sino de la experiencia de personas. Pero Juan es claro, y hoy vamos a presentar 3 elementos teológicos que Juan nos dice de la guerra espiritual. 3 elementos que salen de la Escritura. Yo no me lo voy a inventar, no le voy a decir que tuve un sueño, el Señor me reveló esta predicación en un sueño y me mostró. No, simplemente estudiando Primera de Juan entendí mucho acerca de lo que es la guerra espiritual. En primer lugar, Primera de Juan, recuerden, capítulo 4. El primer elemento teológico que Juan presenta es que la guerra espiritual es una guerra agresiva entre la verdad y el error. Es una guerra agresiva entre la verdad y el error, entre la verdad y el engaño, entre la mentira de Satanás y la verdad del Espíritu de Dios. Por favor, miren el versículo 6 del capítulo 4. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? Del error. Y recuerdan que cerramos hace 8 días hablando de que hay una guerra agresiva entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Sí recuerdan? Que de eso venimos hablando. Juan presenta que la batalla espiritual más agresiva que ha librado la historia de la humanidad es una batalla que existe desde antes de la creación del hombre. Es la batalla más vieja, más antigua, la guerra entre Satanás y Dios. La rebelión que Satanás ha propuesto frente a Dios, que es una guerra absurda, ¿verdad? Pero Él la ha propuesto y Él la ha tomado. Esa guerra existe antes de que el hombre fuera creado. Esa guerra existe desde la rebelión de Satanás con sus ángeles. Pero es una guerra, escuche, esa guerra espiritual consiste entre el engaño y la verdad. Es una guerra entre el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Es una guerra entre la verdad y la mentira. Esa es la guerra que se libra. Ese es el punto de batalla más neurálgico. En la guerra espiritual de la verdad es un asunto conceptual. Hay una batalla agresiva de Satanás por enceguecer la mente humana. El punto más agresivo de la guerra espiritual, donde Satanás centra todo su esfuerzo, todas sus técnicas, todas sus estrategias, es en introducir la mentira. Es una batalla que él libra por la mente humana, porque Satanás sabe que si logra conquistar la mente, logra dominar la voluntad. Si Satanás conquista la mente, esclaviza la voluntad. Es una batalla entre la mentira que ha creado. El mundo entero está bajo el engaño, el mundo entero está bajo la seducción, el mundo entero está bajo la filosofía, bajo el gobierno, bajo el sistema satánico. Es un mundo enredado por mentiras, es un mundo enredado por ideologías, es un mundo donde Satanás ha logrado enceguecer al ser humano y clavar una mentira en su mente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es una batalla por conquistar la mente humana. Él ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan ver su condición de pecado, para que no puedan ver su condición de condenación, para que sean esclavas y cautivas del pecado y de la maldad. Mis hermanos, esa es la guerra espiritual más agresiva. Es la guerra entre la verdad y el error. Y escuche esto.
Como es una batalla espiritual, el apóstol Pablo dice que entonces las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales. O sea, como es una batalla espiritual, porque nosotros no estamos luchando contra carne y sangre, dice Pablo, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, un imperio de demonios que Satanás ha desplegado para establecer su imperio de mentira y de error. Entonces el apóstol Pablo dice que nuestra guerra no es con armas humanas, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, apúntelo allí, 2 de Corintios 10, 4. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no hay ninguna estrategia humana para esta guerra. No hay ninguna estrategia que provenga del corazón humano. Hay unas armas que el Señor ya dio, y estas armas son espirituales para la destrucción de ¿qué? Para la destrucción de ¿qué dice el versículo de? Fortalezas. Ahora, ¿qué son las fortalezas? ¿Qué tiene Pablo en mente cuando escribe fortalezas? Pues las fortalezas, habla de eso, de fortalezas, de ciudades edificadas con unos muros, con unas murallas para que no pudieran penetrarlas. Eran murallas donde, hermano, eran fortificadas y en ellas se defendían. Lo que Pablo está diciendo es que Satanás ha logrado levantar en esta guerra unas murallas en el entendimiento humano. Ya se lo voy a mostrar porque es en el entendimiento humano. Esas fortalezas son fortalezas de mentira, son ideologías de mentira, son estructuras de mentira, donde hace que haya un rechazo al evangelio, donde la gente no quiere escuchar de Dios, porque Él ha levantado una estrategia de mentiras, una fortaleza de mentiras. Porque mire el versículo siguiente, el versículo 5 nos dice que derribando argumentos, de mismo 2 de Corintios 10, ahora el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que, ¿de qué se trata la guerra? Destruyendo toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Dónde se centra la guerra de Satanás? Es una batalla por la mente, de construir fortalezas para que la gente no entienda el evangelio, para que la gente esté lo más lejos posible de Dios, para que la gente esté enceguecida, para que la gente niegue a Dios, para que la gente aborrezca a Dios. Él levanta murallas en contra del conocimiento de Dios. Y Pablo dice, entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, particularmente, ¿cuántos se saben Efesios 6 de memoria? La armadura de Dios. La mamá, los que han sido cristianos, la mamá se lo leía de niño, ¿verdad? Y le decía, mi hijo tiene que ponerse la armadura de Dios y el apresto del evangelio y el calzado. Y yo lo he predicado aquí, que a veces pensamos en la armadura de Dios como una especie mística de armadura, como ¿cómo eran esos muñecos que yo me veía antes? Que los centuriones, ¿no? Que ellos iban diciendo y, y se iban poniendo la armadura y salían convertidos. No, la armadura de Dios consiste en una vida que hay que vivir. Hay que ponerse el apresto del evangelio. Pablo no está pensando en una manera mística, sino en la manera que el cristiano tiene que vivir para protegerse, para proteger su vida de los ataques del diablo. Y habla de la justicia, de la verdad, de la santidad, la manera en que el creyente tiene que vivir. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando en algunos elementos de Juan. Pero dentro de esa armadura hay algo que es el único elemento para luchar. Todos son defensivos, el escudo de la fe, pero solo hay un arma para atacar. ¿Cuál es? Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la guerra que el creyente, el arma que el creyente tiene para esta guerra se llama la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de verdad. Porque nuestra guerra es contra la mentira, porque nuestra guerra es contra el error, porque nuestra guerra es contra los argumentos y las ideologías satánicas. Así que la manera de nosotros combatir en esta guerra es con la verdad, es con la palabra de Dios, es tomando la palabra de Dios, blandiendo la palabra de Dios. Hablo en un sentido espiritual, no es que usted va a coger su Biblia en su casa y se va a agarrar que a luchar, no, estoy hablando de que a medida que usted conoce la verdad, expone la verdad, predica la verdad, usted está destruyendo fortalezas de Satanás. Vuelvo y se lo digo. A medida que usted expone la verdad, predica la verdad,
saca la palabra de verdad y empieza a predicarla a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a la gente que está a su alrededor, a su familia, usted está atacando a Satanás en el punto más neurálgico. Usted está atacando el espíritu del error con la palabra. Usted está atacando a los demonios con el poder de la verdad, de la palabra de Dios. Así que nuestra verdadera guerra espiritual se centra en combatir el engaño, en combatir la mentira, en combatir todo lo que Satanás ha establecido en el mundo a través de la palabra de verdad. Pero mire, algo importante que hay que entender es que nuestra guerra espiritual se centra en la predicación de la verdad. Yo he visto que hay gente y va y ora y hasta libera a la persona, pero no le predica el evangelio. ¿Qué dijo Jesús cuando un demonio sale y luego viene y encuentra su casa adornada? Que va y trae consigo otros 7 peores, y el postrer estado viene a ser que el peor. ¿Por qué? Porque usted tal vez hizo una liberación, pero dejó a la persona en su estado de ignorancia bíblica, sin arrepentimiento, sin el Espíritu de Dios. Entonces es importante, mire, cuando Jesús libera al endemoniado de Gadara, el evangelio tuvo que serle predicado para que el Espíritu de Dios viniera a morar en él. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los deseos que surgió en el endemoniado de Gadara es: yo quiero ir a predicar el evangelio contigo. Y nadie tiene deseo de ir a predicar el evangelio si no lo ha entendido. Entonces hay que entender que nuestra guerra se centra en la exposición de la verdad. Nosotros necesitamos predicar la verdad. El Señor no dijo: vayan por todo el mundo y hagan liberaciones a todo el mundo. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio. Ahora, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y es una autoridad que Dios ha concedido a la iglesia, pero es una autoridad que está no en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Pero nuestra guerra espiritual, hermanos, se centra en poder desbaratar los argumentos y las maquinaciones de mentira que Satanás ha establecido, a través de las cuales gobierna la mente y el corazón humano. ¿Cómo atacamos nosotros el imperio de las tinieblas? A través de la exposición de la verdad. Hermanos, cuando la verdad es predicada con fidelidad y es creída con sinceridad en el corazón, la mentira es derrotada y las fortalezas de Satanás caen. ¿Y por qué estoy hablando todo esto? Porque yo quiero decir algo con mucho amor, hermano, y lo digo con mucho amor, de verdad. Yo creo que algunos están peleando la batalla equivocada, porque no tienen una idea clara de la guerra espiritual. Algunos creyentes están peleando la guerra equivocada, están peleando dentro de una ilusión. ¿Por qué? Yo veo creyentes que se la pasan detrás del diablo porque piensan que el diablo anda detrás de ellos todo el tiempo. ¿Soy claro? O sea, hay cristianos que tienen un énfasis desmedido en el asunto de la guerra espiritual porque piensan que los demonios le vienen respirando en el cuello. ¿Sí ha escuchado usted esa? Como que tienen los demonios a toda hora ahí respirándoles atrás. Entonces hay creyentes que viven en un estado de temor, en un estado como un síntoma de persecución demoníaca, y están viendo los demonios en todo lado. Entonces, por ejemplo, se machucan un dedo y dicen: este diablo cochino que me movió el martillo. Yo he visto eso. Tienen un problema con sus esposas. Resulta que no han sido buenos esposos, no han honrado a sus esposas, ni las han tratado como vaso más frágil. Son ásperos con sus esposas, y claro, sus esposas se resienten con ellos y la relación se empieza a dañar, y ellos empiezan a decir: esto es el diablo. El diablo se me metió en la relación. Es que el diablo. ¿Sí soy claro con lo que quiero decir? Ven los demonios, en todo problema ven un demonio. Tienen un problema económico porque se metieron con un gota a gota y a hacer cosas indebidas en sus finanzas. Entonces entraron en un proceso difícil y son: este diablo cochino. Es que yo sí sabía que hay un demonio de ruina que me está persiguiendo. En serio, yo he visto eso. Gente peleando la guerra equivocada. Resulta que les dio un daño de estómago porque se comieron un pollo que llevaba 4 días en la nevera o 5 días. Un pollo que ya estaba vinagre y malo, y se lo comieron del hambre. Les dio
tremendo daño de estómago y son este diablo cochino, este diablo, ¿cómo es que me enferma de esta manera? Y ven a los demonios detrás de cada enfermedad. Y muchas veces hay enfermedades que vienen por nuestro descuido, por nuestra falta de alimentarnos bien, por nuestra falta de sueño, por nuestro estrés, por tantas cosas. Vienen enfermedades donde el cuerpo es afectado. Pero este tipo de creyentes que tienen una idea equivocada de la guerra espiritual, le andan echando la culpa al diablo de todo. Por eso ellos andan buscando quien los libere, no arrepentirse de sus pecados. ¿Soy claro? Entonces traen a su hijo a la iglesia y dice: yo necesito que a mi hijo le hagan una liberación. ¿Y por qué? Ese hijo es rebelde, rebelde. Claro, con la relación que usted tiene con su esposa, ¿cómo quiere que sea su hijo? Si no le ponen cuidado, si no lo crían en el temor del Señor, si no son ejemplo espiritual para la vida de su hijo, ¿cómo quiere que crezca? No va a querer saber nada del Señor. Entonces hay creyentes que andan buscando liberación en lugar de buscar arrepentimiento. Y yo voy a ir ahondando en este tema a través de la predicación. Vamos a ir ahondando, vamos a ir entrando. Ahora, lo que siempre hemos preguntado: ¿puede un demonio poseer un cristiano? ¿Ustedes qué creen? Un verdadero creyente, porque ya hemos hablado de que en la iglesia hay verdaderos y falsos creyentes. Pero escuche, un verdadero creyente, en un verdadero creyente mora el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en su vida. Es ilógico y antibíblico creer que donde mora el Espíritu Santo mora un demonio. Yo no me imagino al Espíritu Santo diciéndole a un demonio: córrase para allá que usted tiene mucho espacio aquí. No pueden tener comunión la luz con las tinieblas. No puede tener comunión Jesucristo con Belial, dice Pablo. No puede poseer a un creyente que está poseído por el Espíritu Santo. No lo puede poseer un demonio. Lo puede influenciar, lo vamos a ir viendo al final de la prédica, sí. Lo puede tentar, sí, pero no poseer a un verdadero creyente. No puede ser poseído. Y el Espíritu Santo no se va a ir. No, es que vino un demonio y se fue el Espíritu Santo. No, porque hemos sido sellados con el Espíritu de Dios hasta el día de nuestra redención, dice la Escritura. Es imposible que se vaya. No estamos en el periodo del Antiguo Testamento donde el Espíritu venía y se iba. No, el Espíritu ha venido a morar y a quedarse en la vida de un creyente. Yo veo creyentes peleando la batalla equivocada. Veo creyentes peleando con Satanás porque les ha robado las bendiciones de Dios y le están arrebatando al diablo lo que Dios les dio. Y se lo arrebató 7 veces. Déjeme preguntarle algo. ¿Será que Dios no es lo suficientemente poderoso para bendecirte y cuidar tu bendición? ¿Será que tenemos que andar con temor pensando que Satanás nos va a robar la bendición que Dios nos dio, sabiendo que Dios nos la dio? Pastor, pero es que Job dice, el libro de Job dice que Satanás le robó a Job. Sí, le quitó, porque Dios se lo permitió. Escuche esto: Satanás tocó a Job por permiso divino. Y no fue Satanás quien le devolvió las cosas. No, señor, porque él no tiene ese poder. Fue Dios quien le devolvió más de lo que tenía. Pero porque Dios había permitido que Satanás lo tocara. Lea todo el libro de Job y usted va a llegar a esa conclusión. Entonces es una mentira, es antibíblico creer que Satanás nos roba las bendiciones que Dios nos da. No crea eso, no es así. Que usted por su pecado puede exponer lo que Dios le ha dado, sí. Si Dios le ha bendecido y usted se empieza a meter, por ejemplo, financieramente en gotagotas o a hacer negocios torcidos, obvio que puede llegar a la quiebra. Pero no porque Satanás lo haya quebrado, sino porque su propio pecado lo llevó a la ruina. Y tampoco Dios, fue su pecado. Veo creyentes peleando la batalla equivocada. Veo creyentes preocupados porque Satanás les quiere matar los hijos. Hablaba con alguien hace poco que me decía, no es de esta iglesia, para que no vaya a decir: ay, ¿quién será? No, que me decía: pastor, es que Satanás me quiere matar mi hija. Y le da una cosa y le da otra y le da otra. Veo creyentes corriendo que porque detrás de sus vidas hay un espíritu de muerte que los va a matar. Yo te hago una pregunta: ¿es bíblico creer que Satanás tiene poder de quitar la vida? Es bíblico. Dígame dónde encuentra usted eso. Si usted encuentra eso en la Biblia, lo invito a comer mañana hamburguesa. En serio. Eso sí, usted gasta, yo lo invito, pero no. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo encuentra por ningún lado. Es más, la Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice: teman a Dios, que es el único que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, dijo Jesús. La Escritura dice: no cae a tierra un pajarito sin que Dios lo permita. Sus cabellos están todos contados.
Si no cae a tierra un pajarito, pues va a caer la vida de un hijo de Dios, sin que Dios lo permita. Nunca es así, nunca, eso no es así. A alguien se le ocurrió inventar eso y muchos han creído esa historia. Es que hay un espíritu de muerte que le ronda la vida y le va a quitar la vida. Pues hermano, déjeme decirle algo muy claro: si Satanás le quita la vida es porque Dios se lo permitió, porque el que permite y el que da vida y la quita es Dios, no Satanás. ¿Vamos entendiendo este asunto de la guerra espiritual? Vamos viendo los desfases que hay, que a veces estamos peleando la guerra equivocada y peleamos en esas batallas y descuidamos la verdadera batalla, que es la de predicar la verdad, que es la de predicar en evangelio. ¿Sí soy claro? O sea, ¿cómo Satanás ha logrado hacer todas estas cosas, hermano? ¿Cómo Satanás ha sabido hacernos creer que Él es más poderoso y más soberano que Dios? ¿Cómo es eso? ¿En qué lugar de las escrituras te encuentra que Satanás es más poderoso y más soberano que Dios, que es capaz de robarte las bendiciones, de quitarte la vida, de matar a tus hijos? ¿Dónde encuentras eso? Dime solo un versículo en la Biblia y yo me retracto de lo que estoy predicando esta noche. Dime solo un versículo bien interpretado y yo me retracto de mi predicación. No existe tal cosa en la escritura. No existe, pero Satanás nos ha hecho creer que Él es más poderoso y que Él es más soberano. Todos aquellos que piensan que Satanás les está respirando en la nuca es porque no entienden la escritura. Y el peligro de este tipo de entendimiento de la guerra espiritual, usted no sabe cuánto me preocupa a mí ver hermanos, ver creyentes que han sido engañados en este aspecto y tienen unas vidas, hermano, tienen unas vidas tan, ¿cómo se dice?, tan oprimidas por el diablo, por la mentira. Claro, el diablo ha logrado oprimirlos con la mentira, porque recuerden que la guerra del diablo es ¿a qué nivel? La guerra del diablo es ¿a qué nivel? Al nivel del entendimiento. Es el error. Y a través del error Satanás oprime. Y oprime a los creyentes. Yo veo a creyentes ansiosos, que no pueden dormir, oprimidos por el diablo, porque han creído el engaño, porque desconocen la verdad, porque desconocen la escritura. Y me da tristeza el daño psicológico que hace esta teología de la soberanía del diablo. Porque yo la considero así. Esta es la teología equivocada, la doctrina errada de la teología satánica, de la soberanía satánica. Recuerdan que Pablo dice que pongamos cuidado con los falsos maestros, los falsos profetas y con las herejías, porque introducirán herejías que destructoras. Y para mí esto es una de las herejías más destructoras, porque destruye la paz, destruye el gozo del creyente. Entonces ya los creyentes no se enfocan en adorar a Dios, no se enfocan en buscar a Cristo, sino en andar persiguiendo al diablo. Y no es que esté diciendo que no haya una guerra espiritual, lo que estoy diciendo es que hay un enfoque que no es bíblico y teológico acerca de la guerra espiritual, y que termina siendo un daño terrible a la mente humana, a la mente de los hijos de Dios, y que termina esclavizando en ciertas áreas, robando la paz y robando el gozo. Y escuche lo peor, termina haciendo que el creyente piense que todo lo malo que le pasa es culpa del diablo y no de su pecado, y terminan culpando al diablo cuando ellos mismos tendrían que caer arrodillados y pidiendo perdón a Dios por su pecado, porque ellos han sido los responsables de que su relación matrimonial se deteriore, porque ha sido nuestro pecado el responsable de que nuestros hijos entren en rebeldía, porque ha sido nuestro pecado el responsable de llevarnos tal vez a la quiebra económica, porque ha sido nuestro pecado el responsable de enfriarnos espiritualmente. Pero necesitamos buscar un chivo expiatorio, necesitamos buscar a alguien a quien culpar, y el primero que encontramos es al diablo. Como lo dije la otra vez, yo creo que a veces el diablo dice, pero todo yo, pues, todo yo. Claro, porque esta soberanía del diablo que se ha filtrado, donde el diablo termina siendo más poderoso que el mismo Dios. ¿Por qué no es así? Sencillo. Mire, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no vive una vida pecaminosa, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda. ¿Y qué? ¿Y qué? Y el maligno no le toca. Dígale al que está a su lado: y el maligno no le toca.
¿Sí entienden por qué yo digo que Primera de Juan es un libro que nos da unos tips de guerra espiritual impresionantes? El maligno no puede tocar a un verdadero hijo de Dios si no es por autorización del cielo. No puede. Así que ¿dónde está aquella teología que hace que pensemos que los demonios nos están respirando en la nuca? Sí, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos negar eso. No podemos negar la agresividad y el poder de Satanás. Pero escuche, a los hijos de Dios él no los puede tocar si no le es dada autorización del cielo, porque son propiedad privada ya. Permítame leerles algo que escribí. Si bien es cierto que Satanás es poderoso y no ignoramos sus maquinaciones, que su deseo es destruir todo lo que se encuentra a su paso, pues anda como león rugiente buscando a quien devorar, debemos entender que él no es más poderoso que Dios, ni es más soberano, lo cual indica que nunca podrá hacer nada más de lo que Dios le permite. Y mucho menos cuando se trata de nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, que hemos sido comprados al precio de la sangre del Cordero de Dios, de su propio Hijo. Por eso Juan dice que ahora somos hijos de Dios y el maligno no nos puede tocar. Ya somos propiedad privada de Dios, y eso nos debería dar suficiente paz y suficiente descanso en el Señor. Saber que Él es nuestro protector, que somos propiedad privada. El segundo elemento teológico que encontramos acerca de la guerra espiritual en el libro de Juan está en el versículo 4. Él dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está diciendo: mayor es el Espíritu de Dios que mora en ustedes que el espíritu del anticristo. Mayor es el Espíritu de Dios que ahora vive en sus vidas, que los ha sellado, que el espíritu del error, que el espíritu del engaño, que el espíritu de la mentira. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El segundo elemento teológico es que Juan nos dice: la guerra espiritual no es un dualismo. Me explico. Un dualismo son dos fuerzas iguales. Una guerra de dualismo son dos equipos o dos personas que tienen el mismo poder. Aquí no estamos hablando de un dualismo. Juan dice muy claro: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Es decir, Dios es más poderoso, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Satanás no. Hermano, no es una lucha de poderes iguales. Dios es omnipotente, Dios es creador de todo. Es más, le tengo una noticia que sé que se la sabe: Satanás fue creado por Dios. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, él creó todo. Satanás fue creado por Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso. Satanás tiene poder, sí, él tiene un poder que le ha sido entregado. Recuerden que él fue creado como un ángel de luz, Luzbel. Él fue creado como un ser para adorar al Señor. Él fue creado como un ser para honrar a Dios, pero en su propia rebelión se levantó, su orgullo se levantó y quiso ser igual a Dios, y se convirtió en Satanás por su orgullo y su rebelión. Miren tan terrible el problema del orgullo. Y fue juzgado por el Señor y condenado, que anda suelto, pero él ya tiene su juicio establecido por causa de su rebelión y su maldad. Pero aunque Satanás es el príncipe de este mundo, su poder es limitado hasta donde Dios le permita. Es decir, Satanás tiene poder limitado, ¿sabe por qué? Porque fue creado, y al ser creado tiene un poder limitado. Como dicen por ahí, él llega hasta donde le llega su cadena. Hasta donde le llega la cadena llega él. Pero Dios es todopoderoso. Es decir, Dios es omnisciente, Dios es glorioso. El Dios que tenemos tiene todo el poder solamente de hablar y decir una palabra, y que de la nada surja un universo, y que de la nada surja lo que Él quiera, solo con el poder de su palabra, porque es todopoderoso. Satanás no. Sí, tiene un poder que comparado con nosotros, pues, Dios mío, o sea, poder del diablo es impresionante. Tanto que engaña y que hace tantas cosas. Pero comparado con el Señor, Satanás solo es el príncipe. Dios es rey soberano. Satanás no es soberano, soberano es Dios. Y Satanás está bajo la soberanía y el gobierno de Dios. Usted necesita entender eso. ¿Por qué? El problema que yo veo hoy en la guerra espiritual es que la gente piensa, los cristianos piensan que Satanás anda suelto como sin control. ¿Soy claro? Como que anda buscando y como que le es permitido hacer y deshacer. No. Dios le ha establecido unos límites al diablo, que cuando usted lee la escritura usted va a ver los límites. De hecho, Dios ha establecido unos periodos donde lo deja orar con todo su poder y otros no. Lo veíamos hace 8 días, que el espíritu del anticristo está obrando con cierto poder, pero está restringido por la soberanía de Dios. Pero va a llegar un momento donde Dios le va a quitar esa restricción y lo va a dejar obrar en todo su poder.
Por allá vemos que Satanás va a ser soltado con todo su poder también durante unos años. O sea, uno ve que Dios restringe, en la escritura Dios es quien restringe y pone límites al mismo Satanás para su obrar. Lo que quiere decir que Satanás está bajo el mismo gobierno de Dios, que no puede obrar más allá de donde Dios le ha permitido que obre. ¿Por qué? Porque Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Él solo es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Mis hermanos, para entender más profundamente este tema, me voy a meter en uno, mejor dicho, si usted está medio dormido, levántese porque no va a quedar más enredado. Yo me voy a meter a reventarle los Sparkies en esta noche con unas preguntas. Porque yo necesito que esta iglesia entienda de una manera bíblica la guerra espiritual, para que no ande como los cazafantasmas, buscando demonios hasta en los chorizos. Sí, porque yo recuerdo cuando yo me convertí, yo pensaba así. Nosotros antes de comernos un chorizo reprendíamos los demonios. Estoy hablando en serio. Señor, reprendemos los demonios que este chorizo tenga de las manos que lo tocaron. Andábamos así. Antes de sentarnos en el cine o en un bus, orábamos y reprendíamos los demonios que quedaran en esas sillas. Porque nosotros decíamos, la Biblia dice que no nos sentemos en sillas de escarnecedores. Entonces antes, imagínense esta escena, entrando uno al cine y primero 15 minutos orando, reprendemos todo y ahí sí nos sentábamos. Para que no sigamos viviendo con ese síndrome de persecución demoníaca, yo necesito que la iglesia entienda, para que vivan la libertad de Dios, en la paz de Dios y en el gozo de Dios. Y no siga pensando usted que el diablo le quiere matar a sus hijos o le quiere quitar la vida, o que, como me dijo una hermana, es que el diablo nunca me deja venir a la iglesia. En estos días una hermana de la iglesia me dijo, siempre que vengo el diablo se me opone. Yo le dije, pues hermana, usted no es creyente. Claro, ¿cómo se le va a poner el diablo a venir a la iglesia a buscar a Dios ahora? O sea, uno sí sabe que Satanás estorba, que a él no le gusta que oremos y que va a tentar, pero en últimas quien toma la decisión es usted. Si usted quiere venir a la iglesia, viene. Quien peca o no peca es usted. Satanás solo tienta, pero quien toma la decisión es uno. Entonces, pregunta. La pregunta que nos surge cuando empezamos a estudiar la soberanía de Dios con respecto a la guerra espiritual es: ¿por qué Dios creó a Luzbel? ¿Por qué Dios creó ese ángel? Se hubiera ahorrado un problema. No solo en el cielo con la rebelión, sino en la tierra. ¿Por qué Dios creó a Luzbel? Porque, ojo, ¿cuántos creen que Dios es omnisciente? ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente? ¿Cuántos saben que Dios, antes de crear a Satanás, ya sabía que se iba a revelar? Porque, por lógica, no, usemos un silogismo lógico. Si Dios es omnisciente, entonces Dios todo lo sabe. Entonces, ¿por qué creó a Satanás si sabía que se iba a revelar? ¿Por qué? Hacemos la lógica ahí. No, se hubiera ahorrado un problema, no. ¿Pero por qué lo creó? ¿Por qué permitió Dios que pasara esa rebelión en el cielo? Porque si Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él sabía desde que se estaba gestando la rebelión en el cielo. ¿Por qué no la prohibió? Ahí nos estamos metiendo en asuntos de la soberanía de Dios, en asuntos a veces que pueden reventarnos los Sparky, las neuronas. Pero la verdad, hermanos, debemos partir entendiendo algo. Todas las cosas creadas, o todas las cosas que Dios las permite con un propósito, para su gloria y para mostrar su poder. Repito, todo lo creado o todo lo que Dios no ha creado pero lo ha permitido, como la maldad y como el hecho de que Satanás se rebelara, porque Dios no gestó la rebelión. Porque si Dios hubiera gestado la rebelión, entonces Dios no sería. O eso ya lo hemos enseñado. Si Dios hubiera gestado la rebelión, hubiera sembrado la semilla de rebelión, entonces Dios no sería ¿qué? Santo. Porque estaría siendo partícipe del pecado. Satanás actuó en su propia voluntad, lo mismo que el hombre. Dios no sembró la rebelión en el hombre actuó bajo su propia voluntad. Escuche. Pero todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha permitido, lo ha permitido para mostrar su gloria y para su poder. Entonces, de acuerdo a esto, entendemos que si Dios le permitió existir a Satanás, lo permitió para, a través de él, mostrar su gloria y su poder. Y usted va a decir: ay, ¿cómo así, pastor? Es que esto es lo interesante cuando estudiamos la soberanía de Dios. Dios le permite a Satanás existir para él poder mostrar, para Dios mostrar su gloria y el esplendor de todo su poder. Ustedes recuerdan que
hace tiempo atrás en una de las predicaciones sobre la soberanía de Dios explicamos que Dios permitió que el pecado existiera y que Dios nos permitió a nosotros venir a este mundo de pecado, a este mundo donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay engaño, donde hay celo, división, destrucción, que Dios nos permite pasar aquí con el propósito de que nosotros lo podamos conocer mejor a Él. No se me vaya a perder en que yo sé que estuvo un poquito carnudito. ¿Cómo así? Y lo que explicábamos es que solamente por la experiencia en este mundo de pecado nosotros podemos entender los atributos gloriosos de Dios. Por ejemplo, ninguno de nosotros entendería que Dios es misericordioso si no hubiera sido perdonado en su pecado. Ninguno de nosotros entendería que Dios es santo si nosotros no hubiéramos pasado y entendido y experimentado el pecado. Ninguno de nosotros hubiéramos entendido que Dios es perfectamente justo si no hubiéramos vivido en un mundo de injusticias. Por eso Dios nos permitió pasar por acá. Y decíamos, porque es que si Dios nos hubiera creado en estado perfecto y nos hubiera puesto en su misma presencia sin necesidad de pasar por este mundo, entonces un ángel diría: adoren a Dios porque Él es santo. Y nosotros nos preguntaríamos: ¿y qué es santo? Pues que no peca. Y nosotros preguntaríamos: ¿y cómo así que no peca? Yo no sé qué es eso. El pecado, la maldad, ¿y qué es eso? No lo entenderíamos, nuestra mente no tendría una conciencia del pecado y la maldad. Entonces era necesario la experiencia con el pecado para saber que Dios es santo. Era necesario la experiencia con la injusticia para saber que Dios es justo. Entonces ahora entendemos que cuando un ángel se pare en los cielos y diga: adoren a Dios por los siglos de los siglos porque Él es misericordioso, usted va a ser el primero que va a levantar su mano y va a decir: yo lo adoro porque Él me perdonó en una cruz, Él murió por mí y es tan misericordioso que perdonó mi rebelión y mi maldad. Y esa experiencia con el pecado no solo nos dará una profundidad de adoración eterna a nosotros, sino a los ángeles que han estado observando el panorama desde que el hombre fue creado. Y ellos se han quedado sorprendidos con la manera en que Dios ha establecido su gobierno y su soberanía y su plan en medio de nosotros, y dio su vida para poder llevarlo a cabo. Entonces era necesario la experiencia de la maldad para que nosotros conociéramos la grandeza de Dios. Ahora sí entendemos entonces que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Claro, porque ¿quién va a generar la maldad? ¿Quién va a rebotar la maldad? ¿Quién va a generar la rebelión? ¿Quién va a llevar el liderazgo de la rebelión contra Dios? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? Satanás. Un líder tenía que llevar el liderazgo de este mundo perverso de maldad, de iniquidad. Y Jesús dijo: Él es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es el líder de esta rebelión contra Dios. Cuando uno entiende eso, entonces uno entiende por qué Dios le permitió a Satanás existir. Porque eso encaja dentro de los propósitos soberanos de Dios, para que el hombre pueda experimentar los atributos de su grandeza y su santidad. Hermano, esto es un tema maravilloso. Satanás no podría existir si Dios no se lo hubiera permitido. Dios encausa la misma maldad de Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Entonces usted va a decir: porque se podría parar a alguien que tiene cierto sentido de lógica y dice: entonces Dios es malo. Ya tengo una excusa para decir que Dios es malo, porque si Dios utiliza la misma maldad de Satanás, Dios está mezclando con la maldad, entonces no es santo. No, señores, el tema es que Dios es tan soberano que es capaz de utilizar la maldad de Satanás sin tocar la voluntad de Satanás. Lo mismo que es tan soberano y pueden causar la maldad humana sin tocar la voluntad del hombre. Lo mismo que puede hacer que los hombres procedan al arrepentimiento y convencer nuestro corazón de pecado y de justicia y juicio sin forzar nuestra voluntad, sino con un llamado interno del Espíritu de Dios. Dios es tan santo y tan poderoso y tan soberano que Él maneja las cosas como quiere, sin exponer su carácter santo. Sin exponer su carácter santo. Dios encausa la misma maldad del diablo para llevar a cabo sus propósitos eternos. Mis hermanos, en última instancia, Satanás termina siendo alguien que sirve a los propósitos de Dios, llevando a cabo sus planes sin él quererlo, porque yo creo que él ya lo sabe, porque él sabe que Dios es soberano. Vuelvo y hago el ejemplo que di la otra vez. Alguien tenía que llevar a Jesús a la cruz. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. ¿Quién era el destinado a eso? Satanás. Y dice la Biblia que él entró en Judas y provocó la entrega y la rebelión de Judas para que Jesucristo fuera llevado al madero. Así que el mismo Satanás llevó a Cristo al madero
Y Pablo luego dice, Pedro, perdón, en la predicación dice, ustedes lo crucificaron porque ya había sido determinado por el consejo de Dios, porque Dios ya lo había decidido así. Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo, yo la entrego. Jesús puso su vida en la mano de Satanás para que Satanás lo clavara en una cruz, lo cual indica que Dios es totalmente soberano sobre todo lo que sucede, no solo en el corazón de los hombres, sino en la misma voluntad de Satanás. Ahora sí vamos viendo por qué es tan peligrosa esa teología equivocada de la soberanía de Satanás. No, Satanás, hermano, termina siendo un esclavo de la soberanía divina. Después de esta predicación, usted va a tener una paz y un descanso sobrenatural en su vida. Mis hermanos, y por último, con esto termino, el tercer elemento teológico que nos presenta Juan es que los hijos de Dios necesitan entender que han sido libres ya. Necesitamos entender que hemos sido libres por la verdad. Hemos sido libres de la guerra. Hemos sido libres, hermano, de esta batalla. Hemos sido rescatados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu, por el poder de la verdad que predicamos, por el poder del Evangelio. Versículo 4: hijitos, vosotros ya sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ustedes son ¿de quién? De Dios. Ellos son del mundo, claro. Juan aclara que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Recuerdan? Eso está en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el gobierno de Satanás, ¿o no? ¿Por qué Jesús dijo que era el príncipe de este mundo? Porque es el príncipe, porque gobierna. Por eso lo tentó y le dijo: si me adoras y postrado me adoras, te regalo todos estos reinos, te doy toda la gloria de ellos. Porque es el príncipe. Porque escuche la autoridad que Dios le había entregado a Adán de señorear y gobernar el universo. Cuando Adán cae en el huerto del Edén, Satanás le entrega toda la autoridad a Satanás, y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. No porque Dios lo hubiera convertido, porque entonces eso haría a Dios malo, no, sino porque Adán y Eva le entregaron la autoridad que Dios les había concedido a ellos. ¿Sí soy claro? Él se hace el príncipe de este mundo no por voluntad divina, aunque eso estaba ya organizado en la soberanía de Dios, pero lo hace por la voluntad de Adán y Eva, que cayeron frente a sus mentiras. Y por sus mentiras y por su engaño, Satanás esclavizó la humanidad bajo su gobierno. Hermano, las personas sin Cristo están bajo el gobierno de Satanás. La Biblia les dice, Juan dice: ustedes son hijos de Dios. En esto diferenciamos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escuche, todo aquel que está sin Cristo, Juan dice, es hijo del diablo. No hay un término medio. Usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y le tengo una mala noticia: si usted no tiene a Cristo en su vida, usted es hijo del diablo y está bajo el gobierno del diablo. Y Jesús dijo: y los deseos del diablo quieren hacer, porque ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos en Juan. ¿Recuerdan? En la conversación está. Las personas sin Cristo, hermano, están bajo los deseos del diablo. Están engañadas por la mentira. Su entendimiento ha sido cegado por el anticristo. Tienen un velo que los ha cubierto de mentira y de engaño, y no pueden ser libres. No pueden ver su pecado, no pueden ver su rebelión. Y lo más triste de esto es que el día que se encuentren cara a cara con Dios, ese velo se va a caer y van a entender que van a ser condenados por su pecado y por su rechazo a la sangre de Cristo. Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Una persona sin Cristo no tiene vida espiritual. Son ajenas a la vida de Dios. Están esclavas bajo el yugo de Satanás, gobernadas por el pecado. Es como si Satanás manteniera a la gente drogada. Es como si Satanás drogara a la gente con el pecado, para que dependan del pecado, para que vivan para el pecado. Necesitan el pecado para vivir. Han sido tan engañados, están tan esclavizados, su vida ha sido llevada tan esclavizada, que necesitan la dosis del pecado para experimentar la vida. Las personas sin Cristo están condenadas al infierno, destituidas por la gloria de Dios, porque hacen parte de la rebelión del diablo contra Jesús. Amén. Es la triste condición de alguien sin Cristo. Va rumbo al infierno porque se ha adherido a una rebelión contra Dios. Por eso la Biblia dice que todo el que no tiene a Cristo es enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué?
porque está en un estado de rebelión contra Dios. Y escuche lo que le voy a decir: Satanás tiene total gobierno sobre sus hijos. Claro, sobre nosotros no, pero sobre el inconverso sí. O sea, Satanás es que son hijos de él, son propiedad de él, le pertenecen a él, están bajo su gobierno. Él los mueve como quiera. Es más, Satanás puede atestar de demonios a una persona sin Cristo y la puede llenar, hermano, hasta la coronilla de demonios. Eso no vemos el endemoniado gadareno, que dice: me llamo Legión, dicen los demonios, porque somos muchos, legiones de demonios. Satanás a un hijo suyo lo puede llenar de demonios, porque son su propiedad, y puede hacer lo que quiera con sus hijos. Por eso se irán también al infierno, porque son gente que está bajo la rebelión de Dios. Ahora, esto es una verdad muy triste, que no nos debería alegrar. Esto es una verdad muy triste, que nos debe despertar a la realidad de predicar el evangelio. Porque le voy a decir una cosa: en cierta medida, la libertad de esas almas está en nuestras manos. Es que aquí hay algunos que van a decir: ay, pastor, es la soberanía de Dios. Yo lo sé. Por eso estoy diciendo en cierta medida, porque en última depende de la convicción del Espíritu y del llamado interno del Espíritu. Pero digo en cierta medida porque a usted y a mí se nos ha confiado la verdad que los puede hacer libres. La predicación del evangelio que los puede traer a la vida, que los puede librar de las garras de Satanás, que los hace escapar del imperio del diablo, dice Pablo, al cual están esclavos. Dice Pablo: el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para enseñar, y que predique la verdad, por si quizás Dios le conceda a los pecadores que se arrepientan y se escapen del lazo del diablo, del que están presos a voluntad de él. Usted y yo, se nos ha entregado la verdad, se nos ha confiado la verdad. Tenemos que predicar la verdad. En esta guerra nuestra batalla es sacando la espada, predicando la espada, batiendo la espada y atacando el espíritu del anticristo, atacando el espíritu de error. Esa es nuestra batalla. Cuando evangelizamos entramos en guerra espiritual. Cuando evangelizamos estamos compartiendo a Cristo, la verdad, destruyendo fortalezas, principados, potestades, destruyendo el imperio de mentira, el que Satanás ha creado para enceguecer la mente humana. Mis hermanos, es necesario entender esto y saber, y con esto voy terminando, que los hijos de Dios hemos sido libres. ¿Cuántos han sido conscientes después de escuchar esta serie que son hijos de Dios? Levante su mano. El que diga: yo he sido consciente que soy hijo. Después de ver la marca de un verdadero creyente, soy hijo de Dios. Bueno, si usted es hijo, le tengo una buena noticia. Los hijos de Dios ya no están bajo el gobierno de Satanás, han sido libres de sus garras. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró, Cristo nos libró del poder de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido libres por la verdad, hemos sido libres del engaño, hemos sido libres por Jesucristo. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdad es el evangelio, porque la verdad procede de Dios, y Cristo nos ha libertado a través de la verdad. Nuestra voluntad ha sido libre por medio de la verdad. Por lo tanto, Satanás no podrá tocarnos, porque ya somos propiedad de Dios. Amén. ¿No se alegra usted de entender esta verdad? ¿No se alegra usted de entender que usted es propiedad de Dios y que para el diablo tocarlo necesita autorización del cielo? Satanás no nos puede tocar sin primero pedir permiso a Dios. ¿Recuerdan a Job? Satanás se presentó delante de Dios y dijo: déjame tocarlo, porque él se cree muy justo y usted confía mucho en su justicia. Déjame tocarlo para demostrarte, Dios, que él no es tan justo como piensas. Y Dios le dijo: listo, mijo, tóquelo, pero no le quite la vida a él. ¿Verdad? ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Jesús le dijo: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. No dijo: yo he rogado para que no lo haga. No dijo: y yo le he dicho que sí, pero estoy orando para que tu fe no falte. Y una vez regreses de esta zarandeada, vengas tan firme que confirmes a tus hermanos, le dice Jesús. Ningún hijo de Dios puede ser tocado si no es permitido por el cielo. Es más, hermanos, y cuando Satanás toca a un hijo de Dios, es por voluntad divina, ya sea para disciplinarlo, para probarlo o para madurarlo. Pero para algo bueno Dios permite que Satanás nos toque. No nos ha venido ninguna prueba que no sea sobrehumana, dice
Santiago, ni que no podamos resistir, sino que el Señor nos dará junto con la tentación la salida. Si Dios permite que Satanás nos toque, es para madurarnos, probarnos como a Job, hermano, o para disciplinarnos. ¿Y por qué digo disciplinarnos? Porque hay una pregunta, entonces, ¿de qué manera puede Satanás, cómo puede Satanás tocar a un creyente si no lo puede poseer? Bueno, Satanás lo puede tentar, sí, nos puede tentar. Pero escuche, Satanás, ¿cómo toca a los cristianos? Por medio de la acusación. La palabra Satanás significa acusador. Apocalipsis, apúntelo, capítulo 12, versículo 10 dice así. Este texto es clave en guerra espiritual. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado fuera. El que los ¿qué? El acusador, el que los ¿qué? El que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Escuche, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás acusa a los creyentes. ¿Y cómo nos acusa? De los pecados no confesos. De los pecados a los que el creyente se aferra y quiere vivir en ellos y quiere practicarlos y quiere caminar con ellos. Allí Satanás se va delante del trono de Dios y le dice a Dios: ahí está tu hijo, el que dice que es cristiano, el que fue salvo y redimido. Míralo en el pecado que anda, que no quiere soltar. Míralo en el pecado en el que vive, y nos acusa. Pero entonces es allí cuando Dios le permite. Apocalipsis 12:10. Es allí cuando Dios les permite a Satanás tocar a un creyente con el fin de disciplinarlo, con el fin de provocar arrepentimiento. El que nos acusa, Satanás va y nos acusa. Ahí está, ¿no? Mira, ese que sirve en la iglesia, ese que dice que es creyente, míralo, míralo, ahí está, acostándose con la novia y no quiere soltar ese pecado. Mira, ahí está, mira ese que dice ser creyente, míralo en lo que anda, míralo en lo que vive. Él nos acusa delante del trono de Dios. Y él tiene, hermano, cierta autoridad cuando nosotros permanecemos en un pecado oculto e inconfeso. De ahí la gran necesidad de arrepentirnos. Ustedes recuerdan a Pablo en Corintios cuando tenía ese problema, cuando disciplinó a uno de la iglesia de Corintio, que dijo: hay entre ustedes tal pecado que hay uno que se acuesta con la mujer de su padre. Había alguien acostándose con la madrastra. Y Pablo dice: repréndanlo. Y como no lo querían reprender, Pablo lo expulsa de la iglesia por un tiempo, con las siguientes palabras. Apúntelo, 1 Corintios 5:5. Pablo dice así, porque él no está presente. Dice: reunidos, en el 5:4 dice: reunido mi espíritu con ustedes, dice Pablo, he tomado la siguiente decisión con ese muchacho. Versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice: el tal se lo entrego a Satanás. Hay autorización para que Satanás lo toque de parte de Dios, para que lo toque de tal manera que así lo mate, porque Dios ha permitido eso. El propósito es que se salve. Uy, fuerte. Para que su cuerpo, si es destruido, que sea destruido, pero su alma sea salva en el día del Señor, dice él. Satanás solo tiene autoridad bajo este tipo de pecados. Porque ¿qué sucede cuando un cristiano confiesa su pecado? Pues la palabra del Señor dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces cuando Satanás sube y dice: ahí está ese, acusarlo, es como si fuera un tribunal, ¿no? Está Dios el juez, está el acusador, que es Satanás, y Satanás dice: ahí está ese, míralo, que vive en pecado y que dice ser tu hijo, viviendo de manera inmunda e impura. Déjame tocarlo, pon su vida en mis manos. Pero como el creyente se arrepintió, ¿quién se para? El abogado. En todo tribunal hay un abogado. Y Juan dice así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:2. Cuando un creyente se arrepiente, se levanta el abogado y dice: no, Señor, a ese déjelo quieto, porque ya confesó su pecado. No hay ninguna autoridad para que lo puedas tocar. Y Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Es un juicio. Está el acusador, está el juez, pero está el abogado. Por eso Juan dice: cuando pequen, por favor, arrepiéntanse y reconozcan su maldad delante de Dios,
para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso Juan dice que el maligno no nos puede tocar. Conclusión, hermanos, Juan asegura que hemos vencido a Satanás. Juan asegura que el espíritu del error ha sido vencido por el Espíritu de Dios, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hemos vencido, hermanos. Usted ha sido libre, usted es propiedad privada de Dios, usted es un hijo de Dios. Dios ha prometido guardarlo a usted, Dios ha prometido guardar su familia, Dios ha prometido darle paz, Dios ha prometido ser su castillo, Dios ha prometido ser su refugio. Usted es propiedad del Padre Santo, usted es propiedad de Dios, propiedad comprada con la sangre de Jesús, y el maligno no le toca. Eso debe ser suficiente para que podamos vivir vidas cristianas con paz y con gozo, vidas cristianas libres de todo tormento y toda acusación. Por eso la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al maligno. Ahora le pertenecemos a Dios, y aunque continuamos en guerra, batiendo la espada del Espíritu y predicando la verdad, estamos protegidos por el poder del Espíritu de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.